SER Podcast. Jesús Callejo, una temporada más. Bienvenido de nuevo a SER Historia. ¿Cómo pasa el tiempo, Nacho? Aquí estamos, siempre tan jóvenes. Una temporada más para darlo todo. Temporada ya 17ª, la número 17 aquí. ¿Cómo la afrontas en el cronovisor? La verdad es que nosotros jugamos con ventaja, porque sea la fecha que sea, como es nuestra máquina del tiempo, siempre vamos a estar igual de jóvenes. Claro, tenemos buena provisión de aceite para engrasar todas las teclas, los engranajes de este cronovisor y, por supuesto, lo afronto con mucha energía, con mucha pasión, con muchas ganas, determinación y con ganas de viajar a esos sitios imposibles donde siempre encontramos marcos incomparables. Desde luego que sí. Además, comenzamos la temporada con un programa que lo comentábamos al final de la anterior, ¿no? Digo, fíjate qué mejor manera que hacerlo con un programa dedicado al mundo del arte, los símbolos, los lenguajes que se utilizan. Qué importante es todo eso, ¿verdad, Jesús? A la hora de adentrarse a interpretar no solamente una obra de arte, sino también ese mensaje oculto, a veces muy visible, otras veces no tanto, que hay en los cuadros, en las pinturas, ¿no? Es que es fundamental, es fundamental. Cuando uno entra en una pinacoteca, para mí es esencial conocer un poco la esencia, las vivencias, las experiencias y las anécdotas de muchos de los pintores, sobre todo porque en muchos de esos cuadros hay códigos secretos. Hay que tener esa segunda visión de la que nos habla nuestro querido Javier Sierra y sobre todo porque no hay cuadro que no tenga un mensaje. Otra cosa es que sea explícito y otras veces es implícito. Pero si conocemos un poco el simbolismo, conocemos esa especie de encriptación que tienen algunos cuadros, los empezamos a ver con otra maravilla. Y empezamos a ver que muchos cuadros tienen alquimia, que muchos cuadros tienen astrología, que muchos cuadros tienen sociedades secretas y por supuesto que muchos cuadros tienen esa esencia, esa personalidad del pintor que a veces lo dejó ahí plasmado para aquellos que tengan oídos para oír y vista para ver. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Pues tenemos ya delante de nosotros la máquina del tiempo, del teclado. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 9 de agosto de 1516. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, menudo ambientazo, estamos en un funeral. Sí, no es una discoteca, pero bueno, la ocasión lo requiere y estamos en las honras fúnebres de un pintor muy famoso, del Bosco, ni más ni menos, en la capilla de Nuestra Señora, en la iglesia de San Juan, que pertenece a una hermandad en la que él formó parte, luego lo comentaremos, por lo tanto, pues muy involucrado en esas prácticas religiosas, místicas y también un poco esotéricas. Él ya muerto y muere pues en las mejores condiciones, alabado por sus vecinos, honrado por sus coetáneos, y ahí, como ves, si observamos un poco, vemos al deán, tienes al diácono, al subdiácono, están los cantores, el organista, los campaneros y por supuesto pues los sepultureros y los que van a portar el féretro al cementerio. Es decir, toda la pompa, la circunstancia, el boato digno de el Bosco, de Jerónimo el Bosco, de la familia Van Aken, que se lo merecía porque en vida ya fue reconocido como un gran personaje, como un gran pintor, y en muerto pues no podía ser menos. Así que, como ves, no falta nadie y nosotros dos agazapados para que no nos vean. Desde luego, agazapados un poco, pero fíjate, entre toda la gente que está asistiendo a este funeral, estoy viendo allí a un amigo común que tenemos con bonete, ha venido vestido a la época, estamos a comienzos del siglo XVI, pasa desapercibido, pero su rostro es muy conocido para nosotros. Nos vamos a acercar hasta donde está nuestro compañero y qué mejor que comenzar una nueva temporada en esta máquina del tiempo, en este cronovisor, junto con el padre del cronovisor, Javier Sierra. Bienvenido. Shh, que no os vean, por favor, que no os vean, porque no sé si os fijáis, pero ahí están también los hermanos de San Juan, a los que ha pertenecido Jerónimo Bosco, han venido a honrarlo, son los custodios de muchas de las obras de arte que dejó el pintor y que no se sabrá después, en los siglos que vienen, por qué y cómo las distribuyeron. Esta es una de las cosas que rodean uno de los muchos enigmas de Jerónimo Bosco. De hecho, Jesús, mira, si es que
aquellos deben ser sus hermanos, pero no sabemos mucho sobre la familia, sobre quiénes eran, en fin, desconocemos mucho de dónde sale este talentazo tan innovador que tuvo Jerónimo Bosco, que casi se inventó el surrealismo en pleno Renacimiento. Fíjate, vamos a seguir hablando un tono un poco quedo, pero vamos a desplazarnos unos pasos. Venga, vamos. Aquí hay una puerta, vamos a salir a este patio adjunto que hay a la habitación donde está celebrándose el funeral por el Bosco. Cerramos la puerta, ya estamos mucho más tranquilos, podemos levantar la voz. Menos mal. Jesús. Bueno, qué bien veros, es amigos. Que las plañideras nos estaban poniendo nerviosos. Desde luego, esos criterios también un poco forzados a mí no me creaban desde luego una sensación muy, muy optimista. Jesús, lo comentabas al principio, aquí tenemos a Javier Sierra, crononauta, autor del Plan Maestro, que también es un poco la excusa, ¿no?, que nos reúne para retomar este viaje en el tiempo, y qué mejor que hacerlo de la figura del Bosco. Jesús, que ya le dedicamos un cronovisor hace poco tiempo, pero es uno de esos artistas en cuyo arte ha dejado una semblanza realmente misteriosa por la cantidad de símbolos y elementos extraños que podemos encontrar, ¿no? Claro, es lo que suele ocurrir con pintores de esta categoría, de los que desconocemos muchísimos datos biográficos. De hecho, los primeros 20 años de su vida desconocemos muchísimo de él. Sabemos que pertenecía a una familia de pintores, en fin, tanto su abuelo como su padre, como sus hermanos, todos se dedicaban al noble arte de la pintura. Lo que pasa es que este chico despuntaba más, le gustaban ese tipo de fantasías, y por eso se le considera pues un antecesor del surrealismo, y así fue reconocido, entre otros por Salvador Dalí. Entonces, claro, que pintara todo ese tipo de cosas dentro de ese contexto religioso sí que ha llamado mucho la atención, y es verdad que alrededor de su biografía se han inventado demasiadas cosas. Se decía un poco, siempre tomando como referencia el tríptico, ¿no?, del Jardín de las Delicias, si formaba parte de los adamitas, cosa que para mí no tiene ningún tipo de sentido, porque además los adamitas no se casaban, en fin, aborrecían el matrimonio, y sin embargo él estuvo casado. Que si decían si formaba parte de esa especie de hermandad del espíritu libre, yo creo que tampoco, no encaja dentro de su personalidad, pero se encaja de lo poco que sabemos. Sí sabemos que formaba parte de esa hermandad de Nuestra Señora, y que él formaba parte como un hermano jurado. En fin, era una hermandad compuesta por clérigos, por altas personalidades, por magistrados, y era como el núcleo fuerte, la élite dentro de Bolduque, de la ciudad donde él nace, al sur de los Países Bajos. Ahí he estado yo. Y ahí está. Tiene su gracia la ciudad, no es la panacea de la belleza y tal, pero ahí he estado yo, es una ciudad realmente bonita, con ese toque medieval todavía, es bastante... Entonces, lo que llama la atención, un poco de los pocos datos biográficos, es el contraste. Es decir, por una parte era muy religioso, esta hermandad pues estaba consagrado al culto a la Virgen María, y por lo tanto también a obras de caridad. Pero claro, luego ves sus cuadros y dice, aquí algo falla. O formaba parte también de una sociedad secreta, y ahora lo comentará también Javier, o tenía ese toque visionario, ese toque heterogéneo, pero también heterodoso, para colocar cosas que no eran políticamente correctas, incluso en aquella época, porque estamos hablando de principios de ese siglo XVI. Así que bueno, esta es lo fascinante de las obras, de las pocas obras que él pintó, porque más o menos hay unas 20 obras catalogadas, no todas las firmó, y unos 9 o 10 dibujos. Y fíjate todo lo que ha surgido alrededor de este Jerónimo. Javier, lo comentaba ahora Jesús, quizás uno de los aspectos más curiosos de la obra del Bosco es no tanto la técnica pictórica, los materiales que empleaba, las superficies, el tamaño de las obras, sino lo que había impregnado, ¿no?, en esos cuadros, que son elementos realmente muy humanos y que nos están hablando de una psicología muy particular, de un momento muy concreto de la historia de Egipto, y todo eso suma, ¿no?, para conocer un poco el perfil más desconocido del Bosco. Lo que estamos viviendo en esta época es una fiebre milenarista. Yo creo que esto es muy importante. En Alemania se había impreso en 1493, a finales de aquel siglo, cuando él está en su momento de gloria pictórico, un libro que se llama el Liber Chronicarum, de un médico alemán, Hartmar Schedel, que pronosticaba el fin del mundo de manera inmediata. De Italia, que era un poco el espejo en el que se miraban muchos de estos artistas centroeuropeos, venían las crónicas de Savonarola y las
prédicas de Savonarola, que también anunciaba un fin del mundo inminente. Y algo de esa atmósfera milenarista, de cierre de un momento fundamental de la historia, se percibe en las pinturas de Jerónimo Bosco. El Jardín de las Delicias es obvio, es decir, estamos viendo casi un resumen de la historia de la humanidad, desde la creación de Adán y Eva, pasando por la multiplicación de los hijos de Adán y Eva, y por lo tanto los constructores de la civilización moderna en la tabla central, y luego el Apocalipsis, ¿no?, con lo que se cierra el relato de la humanidad. Pero en la última tabla que pintó, que todavía está, fíjate, está ahí cerca en el taller Fresca, que es el carro de heno, también se percibe un poco esa sensación apocalíptica. Un tríptico también. Un tríptico que también empieza con la creación de Adán y Eva y que termina con el Apocalipsis, pero que en el centro de la imagen muestra algo que es una metáfora curiosísima, ¿no? Un carro de heno aparece citado en los Salmos. Un carro de heno gigantesco, que ocupa casi toda la tabla central. Bueno, claro, un carro que se supone, según los exégetas, que representaba aquello que es perecedero, lo mundano, lo que se pudre, las cosechas que finalmente se estropean, y que ocupa el centro de la imagen. Y si nos fijamos, mira, vamos a asomarnos al taller. Vamos para allá, vamos a caminar un poquito. Mira, si es que huele todavía fresco la pintura. La pintura está fresca, sí. Mira, pues si te fijas... Huele a heno. Sí. En la parte de atrás del carro, ves que han representado una procesión en la que se ve al Papa, seguido de los obispos, de unos reyes, y están como obnubilados, como hipnotizados, seducidos por ese carro de heno que es el mundo. Es una crítica social, ¿no? Todos los poderes se sienten más atraídos por lo mundano. Parecido a las danzas de la muerte medievales. Exacto, que por lo que se ve encima del carro de heno, si te asomas encima del carro de heno, ves a un diablo y a un ángel danzando, por encima de la escena de dos enamorados, entre ese ángel y ese diablo está Jesucristo contemplando la escena, y sin embargo todo eso que es lo trascendental, lo que supera a lo material que se va a estropear en el heno, nadie lo ve, ¿no? Es esa crítica. Pero a mí, si queréis que os diga la verdad, lo que me interesa de este carro de heno, que es lo que a mí me ha tirado para escribir el plan maestro, para escribir esta novela, es una figura súper rara que está tirando del carro de heno, que no sé si la ves ahí. El hombre pez. El hombre pez es un pescado que tiene patas humanas, sí. Y que está como tirando del timón de ese carro. A mí ese hombre pez que bueno, ha recibido muchas interpretaciones, pero a mí lo que me ha conectado, claro, para algo soy novelista y no historiador, es con mitos donde se hablaba de hombres peces en la prehistoria. Sé por dónde vas, ¿no? Por Sumeria. Eso es. Con la crónica de Beroso, ese sacerdote del siglo III a.C. de Babilonia, y que hablaba de los Akpalus, y también uno de ellos en concreto, de esos 7 sabios que procedían del mar, de Oannes. Eso es. Oannes se supone que es uno de los 7 sabios que tiran del mundo en la mitología sumeria. Claro, aquí está tirando del mundo, que es esa representación del carro de heno, pero el problema es que ese Oannes, que era descrito en las tablas babilónicas como un hombre vestido de pez, o un hombre, mitad pescado, que salía todas las mañanas del río Tigris para enseñarles las ciencias a los antiguos mesopotámicos, ese personaje no se conocía en época del Bosco. En 1516, cuando él muere, nadie había oído hablar de Oannes. Las tablas sobre las que se cuenta esta historia, las tablas cuneiformes, se descubrirían en el siglo XIX por los ingleses. ¿Qué hace ahí en el carro de heno? Pero si me apuras, Jesús, y también Nacho, que conocéis también la obra del Bosco, es que en el propio Jardín de las Delicias pinta a otro hombre pez sujetando un libro como símbolo de la sabiduría en el paraíso, y que tampoco debería estar ahí. En fin, ¿por qué? ¿No? ¿De dónde sale esa inspiración? Claro, pero hay algo coherente, es decir, es como un caos pero muy deliberado, donde todo obedece a un propósito, donde aquellas cosas que parecen, pues bueno, informales o incluso heréticas, yo creo que obedece a todo un plan figurativo, iconográfico que tenía el Bosco. Y me explico, ¿no? Aparte de lo que has comentado y por supuesto todo lo que desarrollas en tu obra sobre el Jardín de las Delicias, hay otro cuadro que me llama mucho la atención y que indica claramente que Jerónimo el Bosco conocía el tarot.
Fijaros, el tarot, que es un libro mudo y que en cada carta está reflejado toda una enseñanza iniciática. Y uno de los cuadros que tiene, que además es una figura que se repite, se llama el vendedor ambulante, también lo llaman el vagabundo o el mendigo, y está representando claramente la carta del loco, del tarot. Bueno, totalmente. Es que si cerramos, mira, vamos a hacerlo, que esto cruje. Si cerramos el tríptico del carro de heno, lo que vemos es al mendigo. Eso sea, digamos en lo que deberían ser las cubiertas de este tríptico, las tapas de este tríptico, está representado el mendigo del tarot. Tienes toda la razón. Claro, que además es la carta sin número, que hay veces que se coloca como el 0 y otras veces la colocan como la última carta. Entonces, claro, eso nos está indicando que el Bosco, aparte de que fuera pues muy religioso, porque estaba obligado, ¿no?, al formar parte de esta hermandad de Nuestra Señora, sí que conocía esa otra parte más esotérica, más, en fin, más diferente al conocimiento que se solía enseñar en aquella época, y por eso muchísimos cuadros sí que hacen mención a, ya no digo, sus visiones o sus pesadillas, porque en algunos casos sí que hay que hacer como distintas interpretaciones. De hecho, en el Jardín de las Delicias, tú bien sabes que hay como una interpretación teológica cristiana, es decir, bueno, pues está el paraíso, luego está, pues en fin, los desmanes que comete el ser humano haciendo todo tipo de posturas, a veces incluso indecorosas. Estoy recordando dentro del Jardín de las Delicias la partitura que está grabada en el pompis de uno de los personajes. Sí, que el códex glúteo, ¿no?, que decían. Claro, que se ha interpretado y tal. Y luego, pues aquellos, dice, bueno, pues precisamente por estos desmanes, estos abusos, acabas en el infierno. Sin embargo, hay otro tipo de interpretación, que es una interpretación más gnóstica, más alquímica, más neoplatónica. Y esa me gustaría, Javier, que un poco la desarrollaras, porque no solo se da en ese tríptico, sino también en otras pinturas del Bosco. Intentó reflejar algunas de las doctrinas gnósticas que fueron declaradas heréticas en su época. Bueno, es uno de los grandes debates, ¿no?, en torno a la figura de Jerónimo Bosco, porque hay cosas, si nos fijamos en los detalles de estas pinturas, que no encajan exactamente con las enseñanzas de los evangelios. Por ejemplo, en la tabla del paraíso del Jardín de las Delicias, si nos fijamos ahí detrás, vemos que hay un león que está devorando una gacela. Es una escena de caza en el paraíso. El paraíso era un lugar de paz, no existía la muerte, tampoco existía la corrupción, y sin embargo hay varias aves que padecen deformaciones genéticas, ¿no? Hay un pájaro con 2 cabezas, por ejemplo, que es una aberración en el paraíso. Podíamos imaginárnoslo en el infierno perfectamente, pero no en el lugar donde todo nace. Y eso parece que tiene que ver efectivamente con algunas interpretaciones gnósticas sobre la pureza, el origen de la pureza, y sobre que en realidad el paraíso no sería el paraíso original, el paraíso primordial, sino que sería un paraíso al que deberíamos aspirar y donde todavía la pureza no es total, sino que se está intentando conseguir. Claro, sería leerlo al revés, incluso seguir una cronología inversa en la interpretación de la pintura. Pero más allá de eso, a mí lo que me gusta de estas pinturas que hizo el Bosco es que se ha descubierto en estos últimos años que utilizaba también ciertas geometrías en el paisaje para ocultar cosas. Esa segunda visión de la que tú hablas. Sí, bueno, a mí me impactó mucho. Yo la descubrí casi por accidente, ¿no? Bueno, yo soy un visitante frecuente del Museo del Prado, donde están muchas de estas maravillas. Tenemos la suerte de atesorarlas en España. Gracias a Felipe II. Gracias a Felipe II, que era un tipo también muy particular. Y en esa sala donde se guardan estos tesoros, que es la sala 56A del Museo del Prado, los guardias de seguridad, los vigilantes de sala del museo, a veces te cuentan como sottovoce: oye, cada vez que venimos aquí, cuando no hay turistas, cuando el museo está cerrado, cuando venimos a hacer la ronda para ver si todo está bien, y entramos en esta sala, nos sentimos observados. Es como si el Jardín de las Delicias nos mirase. Eso que parece un alucine, resulta que tiene una base neurológica muy particular, y es que efectivamente el Bosco encriptó en la tabla central del Jardín de las Delicias, en el lago que sobrevuela a los casi 400 personajes humanos desnudos a los que tú hacías mención. Ese lago tiene una forma como alargada, oblonga. En el centro hay una fuente de color azul cobalto
que mirada desde una perspectiva concreta, casi con los ojos entrecerrados, se transforma en un gran globo ocular. La fuente es la pupila, el perfil del lago sería como el fondo del ojo, y da la sensación de ser una especie de ojo gigante. El ojo de Dios que está observando su creación. Exacto, que domina la escena. Mira, si fuéramos a esa sala del Prado, a la 56A, y diéramos unos pasitos a la izquierda, veríamos que ahí está expuesto la única pintura en horizontal de todo el Museo del Prado. No está colgada en la pared, está puesta sobre unas patas. Es la Mesa de los Pecados Capitales del Bosco. Sí. La pinta casi a la vez que el Jardín de las Delicias, en el año entre 1500 y 1510, dicen los expertos, y lo que muestra es en un tondo, en una imagen redonda, una representación de los 7 vicios o pecados capitales alrededor de un círculo con unos rayos que salen alrededor. Jesús está en el centro, pero eso en realidad es una gigantesca pupila humana. Claro, si lo miras desde arriba, de una es un ojo cenital, es un ojo. Es un ojo, sí, claro. Es un ojo. Lo que decían es que Felipe II la tenía colgada encima de su cabeza en el dosel de la cama en la que se acostaba. Es decir, que el ojo de Dios que vigila los 7 pecados capitales observaba al rey de España desde las alturas de su propia cama. Imaginaos. Qué valiente, ¿no? Porque esa mesa, bueno, ahora está en una mesa, pesa lo suyo. Como si lo hubiera caído en el colodrillo, lo hubiéramos dejado ahí. Pero bueno, más allá de eso, estos comentarios que haces de los guardias de seguridad, lo que indican también es que las obras de arte están vivas, ¿no? Claro. Están vivas de alguna manera, y que somos nosotros como espectadores o como entusiastas del arte los que damos vida también a esas obras, dándoles un sentido, dándoles un simbolismo. Quizás esta obra en un museo, en un contexto cultural, de una idiosincrasia en Asia, de una tribu, de una cultura, en que nada tenga que ver con nuestro propio entorno, pasaría desapercibido, ¿no? Y nadie lo entendería y estaría ahí como algo sin más, ¿no? Pero esto también nos hace ver precisamente la vida, ¿no?, que tienen los cuadros a partir de esos símbolos y a partir de esa magia que impregna el propio El Bosco a sus obras. Porque, claro, todo esto es, podríamos decir casi que pura especulación, ¿no? Porque no hay documentación de nada, ¿no? No, porque el Bosco no redactó un manual de instrucciones sobre cómo teníamos que interpretar sus obras. Es más, toda esa gente que hemos dejado llorando el cadáver del Bosco, allí las plañideras y los miembros de la hermandad, etcétera, seguro que cuando miraban el carro de heno o miraban el Jardín de las Delicias, veían cosas que nosotros hoy, en el siglo XXI, no vemos, por su formación, por su religión, por los condicionamientos culturales y familiares que tenían. Su visión era distinta. Es decir, sobre todo porque muchas veces hacía referencia a proverbios suyos, muy locales, que nosotros no conocemos o no entendemos, y sin embargo ahí están reflejados. Mira, en el tríptico del Jardín de las Delicias, en el lado del infierno, ¿no?, hay un árbol gigante que tiene cara humana, ¿no? Un árbol hueco. Ese árbol que parece o dicen que puede tener la cara del propio Jerónimo Bosco, que sería una especie de autorretrato, corresponde con un chascarrillo, con un dicho, con un refrán de la época, una frase popular. Eso es de los árboles tienen ojos. Claro, eso que era muy común en esa cultura agrícola del centro Europa, del cambio entre el siglo XV y el XVI, y que para ellos tenía mucho sentido porque les advertía de los peligros que tenía el bosque. Para nosotros no nos dice nada, porque nosotros ya no necesitamos transitar por los bosques con una espada por si acaso nos asaltan, ¿no? Así que efectivamente el arte devuelve lo que nosotros le aportamos, y esa magia tiene su origen en la prehistoria. Porque lo cuentas también en el Plan Maestro, donde haces también esa incursión en la novela, en un elenco solamente del Bosco. Hablas de muchísimos autores, y precisamente todo eso quizás de una forma más tosca, de una forma más, entre comillas, vulgar, pero también con el mismo significado, y de tosca entre comillas, ¿no? Porque hay dibujos, claro, de caballos y de ciervos que yo sería incapaz de hacer ahora mismo, ¿no? Porque eran extraordinarios artistas, pero desde luego que no tienen ese
ese trasfondo tan elaborado que una pintura medieval o una pintura del Renacimiento, pero el significado es el mismo. Claro, pero fíjate, una cosa que nuestros oyentes van a entender de inmediato, ¿no? Cuando nosotros vemos los bisontes de Altamira o vemos caballos o los toros de Lascaux, en fin, cualquiera de estas grandes obras del arte rupestre, las vemos reproducidas en libros o sobre pantalla, es decir, las vemos en un modelo de 2 dimensiones, plano, que nos transmite una información muy visual, pero poco sensorial. Habría que, para comprender esas pinturas, entrar en esas cuevas oscuras, muchas veces húmedas, lóbregas, con un eco especial. Deberíamos entrar como entraban en la prehistoria, con una lamparilla de grasa de animal, tuétano, ¿no? Eso, de tuétano, que ilumina muy poco, y bajo la luz titilante de esa en fin, luminaria, contemplar unas imágenes que, por cierto, muchas veces son tridimensionales. No lo apreciamos. Juegan con el perfil de la roca, ¿no? Con el volumen de la roca, efectivamente. Claro. Hoy sabemos, lo saben los expertos en prehistoria, que uno de los hábitos más antiguos del ser humano, cuando entraba en esas cuevas y se metía hasta en lo más profundo, jugándose muchas veces la vida, era palpar la pared. Lo primero que hacían era palpar la pared. Sabemos que palpaban la pared y elegían las paredes con más accidentes frente a las paredes más lisas, porque les daban más capacidad de generar imágenes. Donde había un bulto o una protuberancia, ellos imaginaban que era la panza de un animal, y lo que hacían era, como en Altamira, como en los techos de Altamira. Los bisontes tienen ese volumen. Eso es, lo pintaban, lo tiznaban con sus colores, le ponían unas patitas y una cabeza, que era lo que le faltaba a ese bulto para parecer un bisonte, y de ahí generaban artísticamente, entre comillas, un bisonte. Pero, amigos, en esa visión animista que tenían en la prehistoria, donde todo estaba vivo, donde, bueno, los árboles tienen ojos, ¿no?, que decía el Bosco siglos más tarde, bueno, en esa visión animista, ellos probablemente lo que creían es que al otro lado de la pared de la cueva había un bisonte con la panza apoyada. Era el espíritu de un bisonte muerto. Lo que hacían los artistas, por lo tanto, era detectar el alma del bisonte en volumen en la piedra y marcárselo al resto de la tribu con las pinturas. Pintar, por tanto, desde esa perspectiva que tiene Lewis Williams y otros grandes intérpretes de la prehistoria, pintar era un acto mágico. Probablemente un acto ritual, no un acto de, como hacemos ahora los artistas, ¿no? Nos concentramos en un lienzo y pintamos. No era eso. Era, voy a celebrar una ceremonia en la que voy a hacer visible a una criatura del más allá que está apoyada al otro lado de la pared de la cueva, que no es una pared, sino una membrana. Y esa visión del arte lo cambia todo. Pero hay que estar allí para comprenderla. Y eso estaría en relación con muchas de esas manos que están impresas tanto en positivo como en negativo. Exacto. Que estás tocando la membrana, estás intentando tocar la otra realidad, la invisible, que queda manifestada en los dibujos que el chamán, porque está claro que sería un acto ritual, quería que el resto del pueblo, que el resto de la tribu lo llegara a contemplar. Muchas veces en función de esos trances chamánicos inducidos por drogas psicotrópicas. Hay algo además que resulta muy llamativo de estas manos, ¿no? Las manos bien en negativo o bien en positivo, es decir, bien sopladas con una pintura que deja su figura, ¿no? Su silueta sobre la pared, o bien la propia mancha de la mano marcada sobre la pared, aparecen en todos los lugares del mundo. Es decir, hace entre 60 y 70.000 años, se calcula ahora, aparecen las primeras manifestaciones de arte rupestre, de arte parietal rupestre. Con lo cual, pero de hombres de Neandertal, no de Homo sapiens. Exacto. Pero fíjate, aparecen en Sulawesi, en Indonesia, donde marcaban manos a la vez que en Cantabria. Y ¿cómo se les ocurrió a la vez, en lugares tan remotos, hacer el mismo tipo de arte? Es un arte del tacto, obviamente, pero súmale otro elemento desconcertante, y es que cuando se han inventariado estas manos, tanto en el viejo continente como en otros lugares del planeta, se ha visto que un 25% aproximadamente de las manos son manos de niños y de bebés. Hay manos de bebés. Es decir, que sus madres... y manos de mujeres. Muchas manos de mujeres, más que de hombres. Sí, sí. El caso es que esas madres probablemente llevaban a sus criaturas, a sus cachorritos, a la cueva para que tocaran la pared en un acto que hoy
realmente se nos escapa por completo. Pero se nos escapa porque faltan esos dos ingredientes. Tú has mencionado uno que es fundamental, que es la luz. O sea, nosotros ahora entramos, en fin, hay luz eléctrica, o antes cuando se entraba con una linterna, y por lo tanto perdemos gran parte de ese pensamiento mágico que tenían estos seres prehistóricos. Pero claro, la luz titilante que movía las formas, que hacía como figuras, como si fuera aquello una especie de proyector, eso generaba un efecto mágico. Pero el otro elemento, aparte de la luz, era el sonido. Yo estoy convencido que también en esas ceremonias había percusión, había esos tambores, esas flautas antiguas, y ese sonido, imagínate, con la reverberación que genera una de esas cuevas, por supuesto entrabas en un estado expandido de conciencia. Es decir, hay muchas formas de interpretar esas pinturas, y efectivamente la que tú planteas a mí me parece la correcta, pero porque nos faltan esos dos elementos. Cuando entramos nos falta la luz, esa luz en su momento con esos candiles que flameaban, y por otra parte ese sonido. Dos elementos, por cierto, que también son aplicables a la época del Bosco y al Jardín de las Delicias. No sabemos cómo se contemplaba el Jardín de las Delicias, pero sin duda cuando abrían esas puertas lo podían hacer de noche, lo podían hacer con velas, y a la luz de las velas esos 400 personajes que aparecen humanos en el jardín seguramente bailaban de verdad. Pues claro. Desde luego. Fíjate, ya tenemos un par de minutos. Como última pregunta, Javier Sierra, crononauta, que nos visitas en este primer viaje de esta 17ª temporada con el Plan Maestro. Escuchándoos, fíjate, nosotros hemos sido los tres muy críticos durante muchísimos años cuando veíamos en algún libro que algo no se sabía lo que era, y los arqueólogos o los historiadores del arte decían objeto ritual, objeto votivo, objeto mágico. Resulta que a lo mejor ellos, sin quererlo, estaban dando con la clave de muchas de esas realidades, ¿no? Porque en realidad el simbolismo, la magia, las creencias están mucho más presentes en todos esos objetos de lo que habíamos pensado en un principio. Bueno, es la visión moderna, materialista, de cosificarlo todo, ¿no? Nos vale en cuanto a objeto, en cuanto a características materiales de esa pieza que vemos en una vitrina de un museo, pero nos olvidamos que eso tenía una función, y que la función realmente era lo importante, no el objeto en sí. Desde luego que sí. Podríamos estar horas y horas hablando con Javier Sierra, nuestro crononauta, y con Jesús Callejo, de misterios del arte, de misterios de la pintura. Él lo hace de una forma brillante en este último libro que sacó ya hace unos meses, El Plan Maestro, publicado por Planeta. Javier Sierra, tendrás que volver, crononauta, como siempre. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ha sido un placer. Y Jesús Callejo, crononauta, a ti te emplazo para la semana próxima en un nuevo programa aquí en esta nueva temporada. Como siempre, Jesús, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti y a Javier, que realmente ha sido un cronovisor de altura, y hemos pintado mucho esta vez. Claro que sí. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.